Muchísimas gracias, muy buenos días, familia Census. Pues bueno, vamos a ver con el curso que tenemos el día de hoy, disposiciones jurídicas, financieras, fiscales, en materia de fusiones y escisiones. Voy a compartir pantalla y también para que así podamos ir viendo de nuestro material. Eso, muy bien. Aquí tenemos el material en donde nos vamos a seguir con una guía. También para esto vamos a estar utilizando normas de información financiera, artículos muy importantes, Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a necesitar también nuestro Código Fiscal, Ley de Renta y diversos. Bueno, vamos a ver un poquito. El objetivo de este curso va a ser analizar los aspectos legales y fiscales con respecto a la fusión y escisión de sociedades. Como puntos que considero muy importantes, pues bueno, vamos a comenzar desde conocer qué es una reestructuración, un tema muy interesante sobre el cual derivan la fusión y la escisión. Vamos a conocer tanto el concepto, las características, la clasificación, ese tratamiento jurídico, fiscal, contable. El momento en que se produce, vamos a conocerlo, qué complejo en el tema, por ejemplo, de las fusiones, es decir, que puede haber tres momentos legales diferentes, ya los estaremos viendo. Y luego la parte fiscal, ¿en qué nos ayuda y si se puede o no se puede? O el tema de manejo de lo que son cuentas fiscales que queremos traspasar a las sociedades fusionantes. Pérdidas fiscales, IVAs, IVAs a favor, saldos a favor, se podrá, cucas, cufines. Vamos a ver ese punto, qué tanto podré transmitir a través de un efecto, de una fusión, de una escisión, y qué es lo que sucede, o con el tema del personal, el efecto de también de una figura, de una sustitución patronal, y que podré hacerlo. Y vamos a verlo también a través de ciertos casos donde podamos desarrollarlo nuestro material y poder conocer formalidades, avisos, recomendaciones. Al día de hoy, de lo más complejo que hemos sucedido en este proceso, a veces ha sido conseguir la cita con el SAT, el poder tener con ello y concluir dentro del plazo de los 30 días siguientes a el efecto de una fusión, y que nos ha sido de forma compleja el poder concluir con ese procedimiento. Pero bueno, ya vamos a ir viendo de esos comentarios lo que tenemos a lo largo de estos puntos. Les comentaba que el primer tema que me gustaría platicar con ustedes es que esto sale a raíz de una serie de temas de reestructuras de sociedades mercantiles, que los cambios los vamos a tener dentro de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, y que con los cuales una organización, para efecto de cumplir y adecuarse a los cambios de los negocios, esto en algún momento puede ser a un cambio que puede ser para mejorar, para atraer a lo mejor empresas que han estado en problemas y tratar de solucionarlos al punto de llegar a una figura diferente, absorber un negocio a través de una fusión, el tener que dividirse, separarse a través de una escisión. Estos cambios, pues ya los estaremos viendo también con una serie de figuras que se ha dado en la práctica, pero llega el momento en donde la sociedad necesita, con ese dinamismo, ver un cambio para poder reestructurarse. A mí me gustaría platicarles un poquito de qué es lo que sucede a raíz de unos estados financieros. Vamos a ver unos estados financieros muy generales y donde quiero que ustedes vean el momento en que nosotros tenemos la necesidad de una reestructura. Entonces voy a utilizar para esto una pantalla, una pizarra, y veremos como tal diversos elementos de un estado de resultado integral. Vamos a tener la utilidad bruta formada por ingresos menos costos. Vamos a obtener la utilidad en operación formada por esta utilidad bruta menos los gastos de operación administrativos, de venta, de distribución. Y vamos a tener una utilidad, muy bien, financiera
cuando ya viene esa utilidad en operación aplicada con los temas del resultado integral de financiamiento. Con esa parte yo tendría una utilidad o pérdida financiera. Vamos a pensar que fue hasta este momento utilidad. Y al final tendría una utilidad neta, después de haberle aplicado otros gastos y productos, y termino en un resultado de utilidad neta. Esto en el desarrollo de una empresa. Imagínate que la empresa, en lugar de haber tenido estos resultados, hubiera tenido un resultado negativo aquí. Aquí, en lugar de tener una utilidad, cerró con una pérdida neta. Y diríamos, oye, ¿eso qué tan importante es? ¿Merece una reestructura? Porque si he tenido utilidades, una utilidad bruta en operación financiera, pero termino con una utilidad, una pérdida neta. Esto fue algo no relativo al negocio, a la operación, a los temas financieros. Esto pudo haber sido un otros, la venta de un activo fijo, la venta a lo mejor de un coche recién sacado de la agencia y vendido 2 meses después. Te pongo este ejemplo para que tú lo veas. ¿Qué tanto necesitaremos una reestructura? Porque si acabé el ejercicio con una pérdida. Soy consciente, sí, tuve una pérdida, saqué un coche de $1,000,000, lo vendí 2 meses después, pero el coche ya no lo vendí igual. Eso no merece una reestructura. Eso nada más con una política sería suficiente que al próximo año no volvamos a comprar coches y de nuevos venderlos, porque no los voy a recuperar igual. Entonces ahí no hay necesidad de una reestructura. Pero ¿qué pasaría si el efecto hubiera sido aquí? Hubiera sido una pérdida financiera. Ahí ya encuentro un primer punto para la necesidad de una reestructura. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya va a haber una reestructuración. Y en esa reestructuración que puedo hacer, habrán escuchado las reestructuraciones que se dan en materia financiera. Muy bien. El tema que me llevó a esa pérdida financiera van a ser elementos que tienen más preocupación. Elementos como pudieron haber sido intereses, a lo mejor ganancias cambiarias, efectos que por el manejo a lo mejor en materia, rebajas, devoluciones o efectos financieros, solicitar préstamos, concederlos, el efecto a través de los intereses me llevó a tener una pérdida. Ahí sí podría merecer, dependiendo del impacto, una reestructura financiera y donde voy a ver instituciones dedicadas a absorber un crédito, dar de mayores plazos, obviamente con mayores tasas o con una renovación del crédito. Entonces, ahí empiezo a notar esa figura de la reestructura. Ahora, ¿qué pasaría si la pérdida la tengo aquí? Si la tengo a nivel de la operación, pues eso ya me preocupa mucho más. El tener en el modelo de la operación, aquí están muchas empresas, y cuando tienen una pérdida en operación y decir, oye, pues vamos a hacer una reestructuración operativa, pues esa reestructuración en la operación, muy bien, te va a llevar a lo primero que pensamos son recortes, recortes de personal, cierres de sucursales, correr personal que a lo mejor está de más y que necesitamos tener actividades que de acuerdo a la operación estén dejando una utilidad. Entonces, en ese punto, cuando hemos pasado a lo mejor a través de una pandemia, de un cierre sanitario, cierre de negocios, pues a muchas empresas nos cimbró y nos llevó al tema de cuáles son las que sobreviven, pues aquellas que lograron hacer cambios, modificaciones a través de una reestructura operativa, cierres de sucursales, cambios de domicilios, quitar personal, y con eso podría salvar la empresa. Pero ¿qué pasaría si ese punto lo tuviera, y vamos a verlo en el punto
más delicado de todos. Lo tengo desde aquí, lo tengo en el punto de, desde el momento que calculo mi utilidad o pérdida bruta, ya me doy cuenta que tengo una pérdida bruta. Yo compro a lo mejor en 20 y vendo en 10. ¿Ahí qué hago? ¿A quién corro? ¿Qué reorganizo? ¿Habrá posibilidad de una reestructura? Y aunque parecería pues ya todo ya está dado ya en el negocio, todavía habría posibilidades de salvar el negocio. Y ante esa reestructura, lo que voy a hacer pues va a ser pensar en los elementos de reestructuras que se dan desde la parte mercantil. Hablar de figuras de fusiones, escisiones, porque pusieron a lo mejor a una entidad en una etapa de disolución. Y esa etapa de disolución no la puedo pasar si es que no le hago frente y que pudo haber sido haber disminuido el capital, a lo mejor elementos en los cuales ya no puedo seguir con este negocio y necesito forzosamente la fusión y fusionarme con otras entidades para mejorar. Y el tema de mejora, pues bueno, puede ser canales de distribución, cambiar a lo mejor en tecnologías, en el uso de lo que tiene una marca a través de su marca, su nombre comercial. Hay muchísimas razones por las cuales podríamos pensar en la fusión, pensando en mejorar. También se dan las fusiones de una empresa que ha tenido un éxito y la observa otra empresa, una empresa menor, y con lo cual decide fusionarse con una empresa que ve el rumbo que tiene esta, el camino de crecimiento en el que se puede adherir y poder crecer con ella. En esto es muy común encontrar empresas que pueden verse aparentemente pequeñas o menores y absorben una empresa que tiene pues también una potencial tremendo. Todo esto definitivamente va a ser para crecer y para verlo ahora sí con el tema de cuándo sucede una fusión. En el momento que buscamos dentro de una reestructura, en ese momento lo tendríamos. Vamos a pasar a nuestro material y también voy a estar al pendiente a través del chat, invitándolos a que puedan participar. Veo que ahorita se subieron los materiales que tendremos de la presentación. Muy buenos días a todos. Y pues bueno, estamos ya con esto, con los elementos que tendremos. Primero, conocer en la parte conceptual, clasificación, en qué momento se da una figura de modificación. A este nivel, no es fácil tomar la decisión de una reestructura. Decimos, queremos y estamos buscando un éxito, ya sea corporativo, financiero o fiscal. En la parte corporativa, quiero tener en orden la parte, a lo mejor en cuanto el tema accionario, el tema de a lo mejor de quiénes son los dueños del negocio, las estructuras corporativas, las figuras de cómo tengo el grupo de sociedades y que lo puedo también poner en orden a través de una fusión. O también lo pongo en orden en una escisión. La escisión va a ser la figura contraria, la vamos a estar manejando a la par. ¿Qué sucede cuando junto sociedades? ¿Qué sucede cuando las separo? Este tipo de figuras las vamos a estar viendo en donde qué efectos legales, fiscales tendrían el ver que podría desaparecer una sociedad y ya sea que la sociedad desaparece para formar el capital de una nueva o incorporarse a un nuevo capital que ya existe, lo que estaríamos en una fusión, o que de la sociedad que tenemos ante una división, podemos ver que la figura también se divide, se cinde y va a haber figuras en las cuales sobreviven y se llevan parte del capital de una sociedad que está y dividiéndose a lo mejor en dos o más sociedades que le sobreviven. Van a ser las figuras y las vamos a estar conociendo. Va a haber figuras en las cuales es importante los nombres de las figuras que vamos a ver. Va a haber, por ejemplo, en la fusión, una sociedad fusionada que desaparece y una sociedad fusionante que sobrevive y en la cual
puede llevarse todos los bienes, o puede ser la fusionante, una sociedad que ya existía. Muy bien. En la escisión, fíjate que la figura cambia cuando pensaríamos que en el caso de la escisión, pues vamos, se hablé de fusionadas y son las que sobreviven, aquí no. En la escisión, la escindida es la figura que desaparece, que se divide. Una disculpa, es la escindida es la figura que se mantiene, es la escindente, la figura en la cual de la que se dividió. Por eso lo estamos viendo como una figura contraria. La figura y el objeto de la fusión es llevar a que las sociedades se unan y continúen su actividad. En esa actividad que se mantiene a través de la fusión, es por lo que vamos a encontrar la figura que sigue como una figura a través de la fusionante. En la escisión es lo contrario, la figura, tómala desde el punto de vista de la división, que el objeto es dividir, más que unir capitales, aquí es dividirlos, y ante esa división, la que se está dividiendo, en la otra figura lo que veías es, ¿cuál es la figura que está sobreviviendo de la fusión y mantiene y sigue la unión de los capitales de dos o más sociedades? Pues es la fusión nante. Y en el caso de la escisión, la figura de cuál es la que se está dividiendo. Si tú lo ves de esta forma, te va a ser más sencillo ver las partes que integran tanto en la fusión como en la escisión, ya que su objetivo de la fusión es la unión y el objetivo de la escisión es la división. Entonces la figura, que el objeto de esto es dividir, ahí veríamos que las escindentes van a ser las figuras sobre las cuales se divide y el capital se va a través de las escindidas. Y las escindidas son las que pudieron haberse llevado parte de ese capital. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, dos figuras que tienen un objetivo en el cual podría ser el unir o el dividir el capital existente de una sociedad, con un fin que va a ser ponerlas en orden en la parte corporativa, en la parte financiera. La parte financiera, oye, una mejora, como les mostré ahorita a través de un estado de resultados, pues a lo mejor lograré mejorar financieramente los números a través de una fusión, o tal vez también a través de la decisión. La decisión lo que pasa es que se divide en partes proporcionales o acuerdos, y a través de los cuales, pues bueno, ya partimos de una fragmentación, pero lo pone en orden, definitivamente. En la parte fiscal, ese es uno de los puntos importantes, pero también me gustaría partir de que a través del Código Fiscal, artículo 5A, que te habla de razón de negocios desde el 2020, esta figura debe de tomarse en cuenta sobre todo al momento de hacer estas operaciones. Incluso ahorita estamos viendo una propuesta legislativa en donde tal vez para el año 2022 se vea que la figura de una escisión y a través de una fusión, pues tendrá que motivarlas de entrada el tema de una razón de negocios. Pensar que te divides para llevarte la pérdida fiscal o el beneficio viene a través de los elementos fiscales sobre los elementos financieros, eso es no tener razón de negocios. La razón de negocios es que los elementos financieros estén por encima de los fiscales. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ahorita estamos a través de nuestro material. Estamos compartiendo y a través del material se cambió de pantalla. Quitó la presentación y muy bien, ahí es donde estamos nosotros. Buscamos un beneficio corporativo, financiero o fiscal. Y nos pregunta Francisco Borja, muy buenos días. Oye, para una empresa que esté en el régimen de coordinados, ¿se puede dividir su capital? La figura es sí, pero hay que analizarla de dónde se encuentra esa figura del coordinado. ¿Qué ley fue la que le dio vida? ¿Es una persona moral? Definitivamente debe ser una persona moral. Las físicas pueden llegar a ser también figuras de autotransporte, más sin embargo, como tal, un coordinado, que es una persona que administra bienes y activos
donde esta figura que está constituida como una sociedad mercantil, esta figura, lo que pasa es que yo puedo abrir sociedades mercantiles de diferentes formas. Uno, a través de las figuras que existen, las sociedades mercantiles, incluso ya tenemos la figura de una sociedad de acciones simplificada, que es una persona moral, pero que es una persona que le dimos vida de una persona física que no necesitó ir al notario, pero que hace una serie de procedimientos y sin embargo se considera una persona moral. Esta figura puede tener transformaciones dentro de la estructura de la legislación mercantil. Hay figuras de transformaciones. Cambiamos a las sociedades mercantiles por de capital variable o las podemos transformar una sociedad de acciones simplificada por una sociedad anónima, una anónima por una sociedad anónima de promotora de inversión. Eso lo puedo hacer, es una transformación. Entonces, la figura que tienes de un coordinado, hay que ver qué figura y qué necesita para ello. Primero, si la figura es una sociedad, porque lo que le dio vida no es el efecto fiscal que tienes en este momento. El coordinado de autotransporte es una facilidad que tienes y poder tomar facilidades administrativas, beneficios fiscales, pero la figura legal es cómo quedaste constituido. Ahora, esa figura ya dentro de lo mercantil, sí podrías hacer una fusión, una escisión, y acuérdate que una moral, pues bueno, está constituida por los capitales de una o varias personas físicas o morales. Entonces, antes hablábamos solamente de una figura de sociedades de al menos dos socios. Cuando en el 2016 entró la sociedad de acciones simplificada, ya vemos sociedades de una persona. Pero bueno, esta figura también puede llegar a transformarse y podemos encontrarnos figuras que podremos llevarlas de forma mercantil. Entonces, ahí es en donde hablo un poquito que en la parte de un orden corporativo, dentro de la figura de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí me da esas posibilidades. Y mira, ya nos ponen, perfecto, Francisco, es una sociedad anónima de capital variable. Ya con eso me diste la respuesta, que sí, efectivamente, esta tendrá la posibilidad de una reestructura, porque la parte que le vamos a ver primero es dentro del ámbito legal. La Ley General de Sociedades Mercantiles le dio vida a tu sociedad y es la misma que permitirá la transformación y la fusión y la escisión o la liquidación en su caso, que es otra forma de ver también a través de una reestructura. Pues ni modo, la reestructura también se puede dar en el último de los casos a través de la liquidación. Ese no será tema del día de hoy. Hablaremos nada más de la figura, a lo mejor tal vez que llegaremos hasta el tema de disolución como causal antes de liquidar, pero ahí se toman decisiones y las cuales pudieron haber sido la fusión, la escisión. Bien, en la parte fiscal ya lo veremos, son interrogantes sobre el tema fiscal que al momento de transmitir de una sociedad a otra puede estarse dando la figura de una enajenación de acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal. Esa enajenación va a ser muy importante el beneficio que me dice el 14b, donde me dice, no se consideran enajenación cuando se dé a través de un aviso. Si le avisas a la autoridad que te fusionas, dejará de ser enajenación. Esas van a ser las partes importantes que veremos a lo largo del curso, porque van a tener diferentes efectos. Los voy a ir viendo, el efecto contable, fiscal, legal, definitivamente. Entonces, ante esta reestructura, pues buscamos implementar alternativas en las estructuras que podemos aprovechar los recursos de las organizaciones y pueden ser recursos materiales, económicos, humanos, diferentes que tenemos en ello. Para esto, cuando hablamos de fusionar o dividir, siempre nos llega a la mente, ¿y cuánto es lo que vale mi empresa? Y decir, pues bueno, lo que voy a mandar es el capital, no lo que tiene de activos, lo que tiene a través del capital. Ese capital
en el cual estaría representado por un capital aportado o resultados de ejercicios anteriores. Digamos que sería financieramente el resultado más viable al ver el valor de una organización, pero sin embargo no es el mejor resultado. Para esto es necesario en muchas ocasiones contratar un servicio como una asesoría, le llamamos también un dictamen de valor, el due diligence, es una forma, un término inglés en el cual no se le cambia porque dejaría de verse con las ventajas que tendría este trabajo multidisciplinario de encontrar el verdadero valor de una empresa ante una negociación, una adquisición de una entidad. A ver.